Salud. Bueno, esta es una literatura interdisciplinar. ¿Qué es lo que tienen que hacer en lengua y literatura? Un ensayo expositivo. ¿Qué es un ensayo expositivo? Recuerdan que nosotros ya vimos en una ficha anterior. Sin embargo, le estoy haciendo a ustedes un resumen más un ejemplo para que usted pueda apoyarse y pues obviamente, ¿no? Usted tenga este modelo a seguir y pueda realizarlo sin ninguna dificultad. Bueno, un ensayo expositivo, ¿qué es? El propósito principal de un ensayo expositivo es definir, explicar o también proveer información acerca de un tema específico. Usted va a decir, profesor, ¿y por qué no se hace un tipo texto informativo y no se lo llama ensayo? Recordemos que el ensayo da a conocer el punto de vista que usted tiene sobre determinado tema. Recordemos que tenemos varias clases de ensayos, ¿no es cierto? El ensayo el argumentativo, tenemos un ensayo que es literario y obviamente el que estamos viendo que es el expositivo. Así que veamos cuáles son las características, cuáles son esas características que tienen estos ensayos expositivos. Primero, explica una idea, lo clarifica. Es decir, algo que nosotros sabemos, poseemos información, lo vamos a clarificar, a hacer más entendible. Se nota el estilo personal del autor en la redacción. Claro, obviamente, al ser un ensayo ya es algo más personal. ¿No es cierto? Usted puede dar un mensaje, otra persona da el mismo mensaje, pero tal vez ocupará diferentes palabras o diferentes expresiones para enviar el mismo mensaje. En el ensayo es exactamente lo mismo. La denominación de ensayos expositivos se utiliza a menudo en el ambiente escolar. Claro, eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué dicen el ambiente escolar? Precisamente porque lo que hace es clarificar una idea de un tema que ya se ha visto o se ha estudiado con antelación. Como todo ensayo puede abarcar cualquier tema. Recordemos eso, ¿no? El ensayo puede tomar cualquier tema para poder estructurarlo. Es exactamente igual en este ensayo expositivo. ¿Cuál es la estructura del ensayo? A ver, todo ensayo tiene tres estructuras que son muy importantes, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos, a ver, vamos por acá, que es la introducción. Luego tenemos lo que es el desarrollo. Y por último, la conclusión. Estas son las tres partes que nosotros tenemos. Ya. Leamos la idea general que nos da aquí. Dice, la estructura del ensayo sigue la misma línea que las partes de todo texto. Es decir, se comienza con una introducción, que es la introducción, en donde se presenta el tema. ¿Ya? Entonces, aquí me dice que la introducción es donde se presenta el tema. Claro, ¿de qué va a hablar? Hace una presentación, ¿no es cierto? El desarrollo, ¿qué será? Luego, el contenido en el cual se va a profundizar la exposición. Y por último, vamos a tener la conclusión, ¿no es cierto? Que son las ideas que toda esta información han precisado en mí. ¿Qué ha hecho toda esta información? ¿Ya? Así que creo que hasta aquí estamos muy bien, ¿no es cierto? Muy fácil este tema. Vamos por acá. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De este ejemplo usted va a guiarse, ¿sí? En este ejemplo usted se va a guiar totalmente. Ya. Mire, aquí dice, ensayo sobre el calentamiento global. Esto que está aquí, exactamente igual, usted va a realizar, ¿sí? Usted va a hacer, mire, un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, ¿sí? Su ensayo va a contener
4 párrafos. Recordemos que el párrafo es el conjunto de oraciones, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver claramente las 3 partes que nos decía. Entonces, a ver, veamos rápidamente. Aquí tenemos la introducción, que es un párrafo. Acá vamos a tener el desarrollo. Y por último, vamos a tener la conclusión. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije, no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerda que yo le dije? Que la introducción lo que hace es presentar al tema. Verá que yo voy a hablar ¿sobre qué voy a hablar? Aquí tenemos, a ver, espérenme. Vamos a hablar sobre el calentamiento global. De eso es lo que yo voy a hablar. Entonces, yo voy a presentar el tema. Primero quiero que se enteren qué es el calentamiento global. Ejemplo, ¿no es cierto? Yo quiero saber, yo quiero hacerles entender y explicarles qué es el calentamiento global. Entonces, en este primer párrafo, que es la introducción, tiene que estar qué es el calentamiento global. Veamos qué dice. El calentamiento global es el aumento continuo en el calentamiento de la superficie de la Tierra debido al mayor nivel de gas de dióxido de carbono en el medio ambiente. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahora sí ya entendí qué es el calentamiento global. Y me dice que es esto, ¿no es cierto? Es el calentamiento de la superficie de la Tierra. Ya. El calentamiento global se ha convertido en un gran problema que debe ser resuelto por el inicio positivo de los países de todo el mundo. Como el aumento gradual en la temperatura de la Tierra llama a varias amenazas y hace que la existencia de la vida sea difícil en este planeta, mejora los cambios graduales y permanentes en el clima de la Tierra y por lo tanto afecta el equilibrio de la naturaleza. Mire cómo le ha presentado al calentamiento global, ¿no es cierto? Aquí ya me dice qué es el calentamiento global. ¿Sí? Que es el calentamiento de la superficie. Dice que de igual manera esto hace que sea complicado la vida aquí en la Tierra y que obviamente este problema debe ser resuelto lo antes posible. Mire cómo le presentó. Ahora sí ya sabemos qué es el calentamiento global y qué hace. ¿Cierto? Ahora, aquí nosotros tenemos el desarrollo. En el desarrollo, yo voy a poner toda la información que yo he conseguido sobre este tema. ¿Sí? ¿No es cierto? Para eso yo tendré que irme a revistas, a libros, páginas de internet, entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, mire, aquí está todo lo que yo he conseguido. Todos estos datos que conseguí sobre el calentamiento global. Y mire lo que dice. El aumento en el nivel de CO2 en la Tierra impacta la vida humana a gran nivel a través de las olas de calor continuas, repentinas, tormentas fuertes, ciclones, imprescindibles e inesperados daños a la capa del ozono, inundaciones fuertes, lluvias, sequías, falta de alimento, enfermedades, muerte, etcétera. Se ha investigado que el aumento de las emisiones del CO2 en la atmósfera se debe a la quema continua de combustibles fósiles, el uso de fertilizantes, la tala de bosques, el uso adicional de electricidad, los gases utilizados en el refrigerador, etcétera. Según las estadísticas, mire lo que dice. Se ha observado que para el 2020 el calentamiento global puede generar sus efectos negativos si no se controla, ya que las emisiones del CO2 aumentan continuamente. El aumento del nivel del CO2 causa efecto invernadero en la Tierra, en el que todos los gases de efecto invernadero, vapor de agua, CO2, metano, ozono, absorben radiación térmica que a su vez
vuelve a radiar en todas las direcciones y regresan a la superficie, causando un aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra y conducir al calentamiento global. Mire, todo esto, ¿sí? Todo esto es lo que se ha investigado. Mire lo que dice, que el CO2 es lo que hace, que provoca fuertes lluvias, sequía, enfermedades, que esos gases no se van del todo, sino otra vez regresan, y eso obviamente perjudica totalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque se ocupa mucha electricidad, fertilizantes, se ocupa combustibles fósiles, ya, del aumento del metano en el ozono y bueno, y tantas cuestiones más. Mire, todo esto es lo que yo recopilé e investigué, ¿sí? Ahora, de todo esto, yo tengo que sacar una conclusión. Si me dice que este aumento del CO2 está haciendo que la Tierra se dañe, está dando un impacto negativo, ¿no es cierto? Por estas olas de calor que son muy fuertes y esto hace que cambie el clima y esto haga que se complique la vida tanto para los humanos como para los animales, bien, enfermedades y tantas cuestiones más. Entonces yo saco una conclusión. ¿Qué puedo decir? Que esto es negativo primero, ¿no es cierto? Esto es negativo primero. Pero, ¿qué puedo más? Perdón, ¿qué puedo opinar sobre esto? ¿Qué más puedo opinar? Pues diría que se debería realizar algo para cambiar estas condiciones que no son favorables para la especie humana. Entonces, veamos qué está aquí abajo. Dice, para detener, esta es la conclusión, ¿no? Esta es la conclusión. Aquí es lo que usted ya opina. Ojo con esto, ¿sí? Aquí está lo que usted ya opina. Esto es lo suyo. ¿Ya? Pues miren, para detener los efectos del calentamiento global que amenazan la vida, debemos tomar un descanso permanente de todos los malos hábitos que causan un aumento en el nivel de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que conducen al efecto invernadero y luego al calentamiento de la superficie terrestre. Debemos detener la deforestación, disminuir el uso de electricidad, detener la quema de madera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire, recordándoles, el ensayo se divide en tres partes. Este es el ejemplo que usted va a tomar. Obviamente, usted, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, primero se va a empapar del tema. Usted va a leer sobre la alimentación saludable, ¿no es cierto? Sobre la alimentación saludable. Entonces, en la introducción, ¿usted qué va a poner? La presentación. ¿Qué es la alimentación saludable? ¿No es cierto? La alimentación saludable se la conoce como, y ahí puede ir poniendo cómo se la conoce, qué es, para qué sirve, qué incluso, ¿no? ¿Por qué es importante la alimentación saludable? Nos ayuda al alza de defensas, entre otras cuestiones. Aquí, en el desarrollo, en esta partecita de acá, en cambio, usted lo que me va a poner es todos los datos que usted ha encontrado, todos los datos de la alimentación saludable, qué beneficios tiene, los beneficios, de ejemplo, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, datos, ¿no? Datos. Por ejemplo, usted puede contrastar incluso, que ejemplo, los niños que tienen una mejor alimentación o una alimentación saludable pueden crecer más que los que tienen una alimentación que no sea saludable. Entonces, usted ya tiene que ir contrastando. Esto ya depende de todo lo que usted leyó y tiene que ir poniendo aquí los datos. Y acá al final, ¿sí? Es la conclusión. Y en la conclusión, ¿qué podríamos decir después de todo lo que se ha visto? Que la alimentación saludable, ¿qué es? ¿Es positiva o es negativa? Ah, es positiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La alimentación saludable es importante en la vida del ser humano, ya que
y ahí yo tengo que ir poniendo, obviamente, lo que yo creo, ¿no es cierto? Ejemplo, para tener una alimentación saludable, se lo debería hacer a través del hogar, a través de mensajes de las autoridades de la institución. Me estoy inventando, ¿no es cierto? Tal vez usted tenga mejores ideas, como tener una mejor alimentación saludable. Que ejemplo, las frutas sean un poco más baratas para poder comprarlas, adquirirlas, o que a su vez el Ministerio de Educación pueda dar charlas sobre la alimentación saludable, las autoridades, el tutor, eso ya depende de ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conclusión que tiene? Que se debe dar más énfasis en esto. Entonces, jóvenes, por favor, ¿sí? Esto es lo que tiene que hacer. Este es el ejemplo sobre este ensayo expositivo. Creo que muy fácil, muy sencillo, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene que hacer. Son 1, 2, 3, 4 párrafos, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Tenemos acá que esta es la introducción. Este es el desarrollo. Y esta es la conclusión. Aquí tenemos un párrafo de introducción, un párrafo de introducción. De desarrollo, vamos a hacer 2 párrafos, ¿sí? 2 párrafos. Y de conclusión, hacemos un párrafo, ¿ya? Por favor, recordar que tiene usted que ubicar en el lugar que corresponde a lengua y literatura este ensayo expositivo. Si usted quiere aumentar un poquito más, lo puede hacer, no hay ningún problema. Como mínimo, usted tiene que hacer 4 párrafos, ¿no es cierto? Uno de introducción, 2 de desarrollo y uno de conclusión. Pero si usted quiere agrandar un poco más, ¿sí? El desarrollo puede hacerlo, no hay ningún problema. Eh, por favor, enviar en el tiempo correspondiente y en las fechas que se establecieron.